Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar con esta lección. Les recuerdo que este material es el del que vengo hablando. Bien, vamos a hablar de las fiestas, Vamos primero a Levítico, capítulo número 23. Levítico, capítulo número 23, del 1 al 2. Por favor, los invito para que vayan conmigo y abran su Biblia. Levítico capítulo 23 del 1 al 2. Levítico capítulo 23 del 1 al 2. Bien, dice la Biblia de la siguiente manera, así que yo los invito para que tengan listo papel y lápiz. Dice la palabra de Dios: habló Yahvé a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estas son las fiestas solemnes de Yahvé, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Es importante, queridos hermanos, que aprendamos lo primerito que tenemos que aprender es lo siguiente. Si tú quieres estudiar cuáles son las 7 fiestas de Yahvé, necesitas leer Levítico 23. Por supuesto que hay otros pasajes de la Torá en donde se mencionan las fiestas, pero quizás el que tiene la explicación más sintética de todas las fiestas es sin duda Levítico capítulo 23. Y vuelvo a leerlo. Habló Yahvé a Moisés diciendo. ¿Qué aprendemos de forma literal? Yahvé le habló a Moisés. Primera cosa que aprendemos de forma literal. Este mandamiento que recibió Moisés, él no se lo inventó, lo recibió directamente de Yahvé. Y dice el versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles: estas son las fiestas solemnes de Yahvé, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Entonces, estamos aprendiendo varias cosas de forma literal. Dios directamente le dio el mandamiento a Yahvé. Perdón, Dios le dio directamente el mandamiento a Moisés. Y para estas festividades, dice la Biblia, que se debe convocar asambleas, en asamblea a los hijos de Israel. Dice, proclamaréis santas convocaciones, santas asambleas. Segundo aspecto que aprendemos literal de estas fiestas, que van a ser 7, dicho sea de paso, todas ellas van a exigir una asamblea, una reunión. 3, Dios dice que las fiestas son de Él. Dice la Biblia, estas son las fiestas solemnes de Yahvé. Las fiestas son de Dios. Número 4, las fiestas son para los hijos de Israel, no para los gentiles. Esto es lo que no te quieren decir tus padrinos judaizantes que te encanta escuchar del YouTube, porque no es verdad que enseñen raíces hebreas. Bien dijo Moisés acerca de ellos. ¿Qué dijo Moisés acerca de ellos? Pablo, en 1 Timoteo 1:8, dijo Pablo, pretendiendo ser doctores de la ley, no entienden lo que tan categóricamente afirman. Estos judaizantes quieren poner a todas las personas a guardar las fiestas, pero resulta que la Biblia es clara. Las fiestas son de Dios para los hijos de Israel, no para los gentiles. Así lo dice de forma literal. Habla a los hijos de Israel. Y ojo, si la intención de Dios hubiese sido que estas fiestas fueran para todas las naciones, Dios le hubiera dicho a Moisés, háblale a los hijos de Israel y a los gentiles que están entre ellos, porque recuérdense que toda la Torá fue escrita en el libro toda la Torá fue escrita durante el Éxodo, y mientras Israel estuvo en el Éxodo, con ellos estuvo una gran cantidad de gentiles. Bueno, esto es lo primero que tenemos que aprender. Entonces, ¿estamos los gentiles obligados a guardar la Pascua? De ninguna manera, porque sería ser hostil contra Moisés, que dijo que estas festividades que él recibió de parte de Dios es para los hijos de Israel. Y si tu padrino judaizante te quiere decir que es que nosotros ya no somos gentiles cuando nos convertimos al Mesías
y te quieren apelar a cuando Pablo dice, porque cuando vosotros erais gentiles, déjame decirte que ahí la traducción correcta, etnos, es cuando vosotros erais paganos, porque la palabra etnos se puede traducir como pagano y se puede traducir como gentil. Entonces la pregunta es, ¿cuándo traducir como gentil? ¿Cuándo traducir como pagano? Y la respuesta es muy sencilla, de acuerdo al contexto. Cuando se está hablando de pueblos ajenos a Israel, debe traducirse gentiles. Pero cuando se está traduciendo en un contexto de idolatría, se debe traducir paganos. Y precisamente Pablo utiliza esa expresión de Primera de Corintios, vamos un momentito ahí, en un contexto de idolatría. Por lo tanto, se debe de traducir paganos, no gentiles. Eso fue lo que quiso decir Pablo en Primera de Corintios, capítulo 12 del 1 al 2. Leámoslo, apúntalo, Primera de Corintios, capítulo 12 del 1 al 2. Un pasaje típico usado por los judaizantes para decirnos que ya nosotros no somos gentiles. Pero ahora, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de las cosas del Espíritu. Sabéis que cuando erais paganos, así traduce la Biblia textual y esa es la forma correcta de traducir, erais conducidos como extraviados ante los ídolos mudos. ¿Por qué aquí etnos debe traducirse como paganos? Es que efectivamente, cuando nosotros nos convertimos al Señor, ya no vamos detrás de los ídolos mudos. Hemos dejado la idolatría. Por eso hemos dejado de ser paganos, pero nunca hemos dejado de ser gentiles. Es más, miren, toda la teología del Nuevo Testamento es clara con respecto a eso. Miren, si nosotros cuando nos convertimos, dejamos de ser gentiles y ahora somos israelitas, entonces la Biblia, cuando habla de la restauración de todas las cosas, no tendría por qué hablar de las otras naciones. Pero, por ejemplo, cuando la Biblia habla en la restauración de todas las cosas, en el estado eterno, en Apocalipsis, del río de Dios, ya aquí todas las cosas han sido restauradas, ya aquí no hay maldad. Vean que la Biblia reconoce que hay naciones, no solo Israel. Pero si nosotros al convertirnos al Mesías dejamos de ser gentiles y ahora somos israelitas, solo habría una nación en el estado eterno de Dios, pero no hay una, hay muchas. Dice la Biblia en Apocalipsis 22 del 1 al 2, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Corderito, y en medio de su calle, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando su fruto según cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad ¿de quiénes? De las naciones. Señores judaizantes, cuando el gentil se convierte al Señor, nunca deja de ser gentil. Es verdad que Pablo dijo que recibimos la ciudadanía de Israel, pero cualquiera que entiende cómo funciona una ciudadanía, eso no quiere decir que anula nuestra idiosincrasia. Por ejemplo, yo soy costarricense. Si por alguna razón adquiriera la nacionalidad ecuatoriana, no dejo de ser tico. Ahora sería costarricense con nacionalidad ecuatoriana, pero no dejo de ser costarricense. Y los gentiles, estas fiestas no son para los gentiles. Pablo nunca apeló a una idea como esta, puesto que ustedes ahora han recibido la ciudadanía de Israel, deben de guardar las fiestas. Pablo nunca pensó así, Pablo nunca escribió nada semejante. Ese es el perverso y torcido pensamiento de los padrinos judaizantes que a ti te gusta escuchar de YouTube y que tú te sorprendes porque te dicen Adón, porque te dicen Shalom, porque te dicen Lailatov, peor aún si se dejan crecer la barba y se ponen kipá y con eso te apantallan por completo. Pero no es verdad que nosotros los gentiles, al convertirnos al Mesías, dejamos de ser gentiles. ¿Por qué no guardamos la fiesta de la Pascua? Porque no es para los gentiles, es solo para los hijos de Israel, para los descendientes de Isaac en la carne, punto. Sigamos con la lección. ¿Qué debemos aprender de la fiesta de la Pascua? Es una de las 3 grandes peregrinaciones de los hijos de Israel, porque de las 7 fiestas
que aparecen en Levítico 23, 3 de ellas se exige que los hijos de Israel tienen que peregrinar a Jerusalén. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 34, del 22 en adelante, dice: celebraréis para ti la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo. Esta fiesta ya la explicamos y está en YouTube. Y la fiesta de la cosecha al terminar el año. 3 veces al año comparecerá todo varón tuyo ante Yahvé, Elohim de Israel. Hermanos queridos, ¿cuáles son las 3 fiestas que tienen que peregrinar los hijos de Israel? La primera es Pascua, que es la que estamos hablando en esta noche. La segunda es la fiesta de Pentecostés y la tercera fiesta está en septiembre y es la fiesta del fin del año agrícola. Y esas 3 festividades, los hijos de Israel tenían que llegar a Jerusalén y no podían acercarse manivacíos, es decir, con las manos vacías. Ellos tenían que llegar forzosamente y peregrinar en esas fiestas. Ahora, ¿qué debemos decir de la fiesta de Pentecostés? Perdón, de Pascua, de Pesaj. ¿Qué debemos decir? Bueno, que se celebra el 14 de Nisán. Así lo dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, versículo número 6. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Dice la Biblia así: y habiendo sido guardado hasta el 14 de este mes, el pleno de la congregación de los hijos de Israel lo degollará entre las 2 tardes. ¿Cuándo tiene que celebrarse la Pascua? El día decimocuarto del mes de Nisán. Que dicho sea de paso, este será el primer mes del año judío. No es Rosh Hashanah en septiembre, como lo enseña el judaísmo hoy en día, apelando a su tradición rabínica. Moisés fue claro que el primero de los meses del año va a ser el mes de Nisán. Así lo dice la Biblia en Éxodo capítulo 12, del 1 al 2. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes, ¿cuál mes? El mes de Nisán, que también se le conoce como el mes de Abib, es para vosotros principio de meses, el primero de los meses. Y para que podamos entender eso, aquí tenemos el calendario hebreo, que no es un calendario como el de nosotros. Es un calendario lunar que está conformado por 360 días, en donde cada mes hay 12 meses, donde 12 meses de 30 días. Obviamente hay que agregar cada cierto tiempo un mes más, que se le va a llamar como Adar Bet. Adar Bet. Cada cierto tiempo se va a agregar un mes más al año judío, al año hebreo, para compensar el desfase del tiempo. Nosotros lo hacemos también. Nosotros con nuestro calendario solar, cada 4 años agregamos un 29 de febrero para compensar el desfase de nuestro calendario con el movimiento del sol. Y los hebreos cada cierto tiempo tendrán que agregar al Adar Bet para compensar los días que se van perdiendo. Bueno, aquí está el mes de Nisán. Véanlo ustedes. Número 1. Este es el inicio del año hebreo. Este es el primer mes del año hebreo. Que Dios sacara a los hijos de Israel en Pascua fue algo tan importante que marcó el inicio del año de ellos, del año nuevo. Y es en el 14 de este mes cuando los hijos de Israel tenían que sacrificar la Pascua entre las 2 tardes, decía Éxodo capítulo 12, versículo número 6. También es importante entender que esta fiesta de Pascua va a ser muy importante porque de ella se va a desprender la fiesta de los panes ácimos, que es la próxima fiesta que vamos a estudiar pronto, que también se le conoce como Hamasot. Inmediatamente después de la fiesta de la Pascua comienza una fiesta llamada Hamasot. Y después, 2 días después de Pascua,
escúchenme bien, 2 días después de Pascua, se tiene que hacer el conteo del Omer. Esto ya lo expliqué yo en la clase número 1 de la fiesta de Pentecostés, hasta que caiga el 50º día, es decir, el día número 50, donde se va a celebrar la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, que los judíos de la helenización llegaron a conocer como Pentecostés. Ahora, hablemos de la etimología, queridos hermanos, de Pascua. Bueno, Pascua, queridos hermanos, proviene de la palabra hebrea Pesach. Son 3 letras hebreas: Pei, Samech y Het. Pesach. Y significa pasar por alto, porque de forma literal, el 14 de Nisan, cuando Dios envió al destructor para matar a todos los primogénitos que estaban en la tierra de Egipto, cuando los hijos de Israel encontraron sangre, como lo pueden ver en esta imagen, cuando encontraron sangre en los postes de las casas, en los marcos de las casas, el destructor pasó por alto. Y dice la Biblia que esa noche ni siquiera un perro entre los hijos de Israel estiró su lengua. Muy bien. ¿Qué dice la Biblia sobre esta festividad? Leamos el pasaje. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar, y si la familia es pequeña, para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen según el número de las personas, y dividiréis el cordero según lo que cada uno coma. Vuestro cordero será sin defecto y macho de 1 año. Entonces, aquí se están dando varios mandamientos. Desde el día 10 había que tener ya el cordero apartado. Y el cordero no podía ser un cordero cualquiera, tenía que ser sin defecto y tenía que ser un cordero añal de 1 año. No podía ser un cordero viejo. Lo tomaréis de entre los corderos y los cabritos, y habiendo sido guardado hasta el 14 de este mes, el pleno de la congregación de los hijos de Israel lo degollará entre las 2 tardes. Tenía que ser degollado entre las 2 tardes. Esto quiere decir que el cordero, recuérdense que el día comienza, para los judíos comienza a las 6 de la tarde. De 6 de la tarde a 6 de la tarde. No es como nosotros, que el día comienza a la medianoche, no. El día judío comienza de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entre esas 2 tardes tenía en algún momento que ser sacrificado el cordero. Y recogerán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego con panes sin levadura. ¿Se dan cuenta por qué va a estar relacionada esta fiesta con Hamasot? Es que desde ese día se está comiendo panes sin levaduras. Con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Hermanos, ¿por qué era necesario que los hijos de Israel comieran este pan, comieran la Pascua con panes sin levadura? Porque en la Biblia la levadura representa el pecado. Y precisamente ellos tenían el pan sin levadura, les tenía que recordar la santidad. ¿Y por qué tenían que comerlo con hierbas amargas? Porque las hierbas amargas les iban a recordar a ellos que ellos estaban siendo libres de la esclavitud de Egipto. Siempre que los hijos de Israel coman la Pascua y coman las hierbas amargas, deberán recordar la amargura que tuvieron cuando fueron esclavos en Egipto. No comáis de él nada crudo ni hervido, sino asado a fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente, y no será quebrado hueso suyo.
Cuando ustedes leen los evangelios, recordarán que a los dos malhechores que estaban a la par de Cristo Jesús, les quebraron las rodillas porque estaba a punto de comenzar un Shabbat solemne. No se estaba hablando del Shabbat del séptimo día, del Yom Shevi'i, sino que esto ya ustedes lo pueden entender porque desde la clase pasada lo expliqué cuando hablé de la fiesta de Pentecostés. Se está refiriendo al Shabbat de el primer día de la fiesta de Hamasot, porque recuérdense que les acabo de decir, la Pascua es 14 de Nisán, y cuando termina el 14 de Nisán e inicia el 15 de Nisán, ha iniciado otra fiesta que se conoce como la fiesta de los panes ácimos. Y ese 15 de Nisán es un Shabbat festivo. Por eso es que como estaba a punto de empezar esa fiesta, aproximadamente a las 3 de la tarde, les quebraron las rodillas a los malhechores que estaban a la derecha y a la izquierda de Jesús. Pero ¿por qué no le quebraron un hueso alguno a Jesús? Porque lo hallaron muerto. Pero añaden los evangelios, para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Queridos hermanos, porque Cristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Y lo que quede de él a la mañana siguiente lo quemarás en fuego, y así habréis de comerlo. Ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias y vuestros pies y vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pascua de Yahvé. Y durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra los dioses de Egipto. Porque escúchenme, esto es otro estudio que yo tengo pendiente. Las 10 plagas de Egipto, cada una de ellas fue contra un distinto dios de Egipto de ese momento. ¿Contra cuál dios fue la fiesta de la Pascua? Contra Anubis, que era el dios que se le representa como un perro, y que según la mitología egipcia, este dios tiene control, es el que permite el paso de los muertos y los vivos, perdón, de los muertos al mundo de los muertos, y se le puede sobornar con una moneda, de hecho, también. Este dios de la muerte, Anubis, el dios perro de los egipcios, contra ese dios fue la plaga de la Pascua, para humillar a ese dios y demostrar que solo Dios tiene poder, solo Yahvé, el Elohim de Israel, el Dios de Israel, tiene poder para librar de la muerte. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y pasaré por alto. Cuando el destructor veía la sangre de los corderos, pasaba por alto. De la misma manera, cuando la sangre de Cristo es derramada en nosotros, también la muerte espiritual tiene que pasar por alto y no nos puede tocar. Y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Este os será día memorable y lo celebraréis como una fiesta solemne a Yahvé por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cualquiera que quiera decir que ahora porque Cristo murió en la cruz, ya los hijos de Israel no tienen que celebrar la Pascua. Escúcheme, los hijos de Israel, no he dicho los gentiles, los hijos de Israel. Cualquiera que diga que ya los hijos de Israel no tienen que celebrar la Pascua porque Cristo ya murió en la cruz, ve y arranca el libro de los Hechos de los Apóstoles de tu Biblia, porque vas a encontrar pasajes en los Hechos donde Pablo celebraba la fiesta de la Pascua. Y si Pablo y si esto de que después de la cruz ya no hace falta que los hijos de Israel celebren la Pascua, Pablo lo hubiera dicho o alguno otro de los 12, pero si una persona propone esta idea, está proponiendo algo completamente ajeno a la historicidad que nos presentan los Hechos de los Apóstoles. Señores que enseñan doctrina del reemplazo, Pablo, aún convertido al Mesías, celebraba la Pascua. Pablo, porque era judío. No estoy diciendo que nosotros los gentiles tengamos que guardar Pascua, pero los hijos de Israel nunca dejarán de guardar la Pascua. Es un estatuto perpetuo, eterno entre ellos.
Y no es volver a la sombra, porque ahora con mucho más razón deberían guardar la Pascua, porque ahora Cristo, la verdadera Pascua, ha sido sacrificada, y con mucho más razón, si se reunían para conmemorar la muerte de corderos, de animales, ¿cuánto más no se reunirán para conmemorar y recordar que Cristo fue ofrecido como cordero pascual? ¿Cuánto más? Sentido común, por el amor de Dios. Hay 7 mandamientos que estaban relacionados con la fiesta de la Pascua. Número 1, se debía seleccionar un cordero de un año y sin defecto desde el 10 de Nisan. Desde 4 días antes ya el cordero tenía que haber sido seleccionado y debería estar custodiado, esperando ser degollado hasta el 14 de Nisan. El cordero debía ser sacrificado entre las 2 tardes, es decir, recuerden que Pascua comenzaría a las 6 de la tarde y terminaría hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Entre el espacio de esas 2 tardes, el cordero debía ser sacrificado. Debía ser asado al fuego, se comía junto con panes sin levaduras y hierbas amargas, ese era otro mandamiento. No se podía dejar nada para la mañana siguiente y comerlo, y en caso de que sobrara algo, tenía que ser quemado. Número 6, no podía quebrarse hueso suyo, ahí hay que corregir, dice huevo, tengo que corregirlo. Y número 7, solo el circuncidado podía participar de la celebración. ¿Me escucharon? Otra razón por la cual nosotros los gentiles no celebramos la fiesta de la Pascua, no guardamos la fiesta de la Pascua. Solo los circuncidados guardan la fiesta de la Pascua. Y la circuncisión es un pacto entre Dios y los hijos de Israel, no entre los gentiles. Sugerir que nosotros los gentiles nos tenemos que circuncidar es atropellar la teología de Moisés, porque Moisés dejó bien claro que el pacto de la circuncisión es exclusivo entre Dios y los hijos de Israel. Génesis capítulo 17, versículo 19. Vayamos ahí rápidamente. Si algún judaizante te sugiere que no, pero vea, es que ahora circuncídese para que también usted guarde la fiesta de la Pascua, te está proponiendo entrar abiertamente en desobediencia contra Moisés, porque Moisés dejó claro que el pacto de la circuncisión es solo con los descendientes de Abraham en Isaac, no en Ismael, no en Cetura y mucho menos con nosotros los gentiles. Dice la Biblia en Génesis capítulo 17, versículo 19, pero Elohim dijo a Abraham, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz y estableceré mi pacto con él por pacto perpetuo para su descendencia después de él. ¿Con quién dice la Biblia que será el pacto? Con Isaac, con los descendientes de Abraham en Isaac. Nosotros no tenemos por qué circuncidarnos. En cuanto a Ismael, te he oído, he aquí lo bendeciré, lo haré fecundo, lo multiplicaré en gran manera, engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación, pero mi pacto lo confirmaré con Isaac, el que te parirá Sara. La circuncisión es solo para los hijos de Israel en Isaac, los descendientes de Abraham en Isaac, los hijos de Israel. Por eso es que Pablo circuncidó a Timoteo, porque Timoteo era de madre judía. Hechos 16 del 1 al 3, pero se opuso a circuncidar a Tito porque Tito era griego, era gentil. Gálatas capítulo número 2. Sigamos. Bueno, el capítulo de Éxodo dice claramente que no un incircunciso no podía celebrar la Pascua. Vamos a leer aquí un momentito Éxodo capítulo 12, versículo 48. Éxodo capítulo 12, versículo 48. Dice la Biblia de la siguiente manera. Pongan mucha atención al pasaje. Dice la Biblia de la siguiente manera. Éxodo capítulo 12, versículo 48. Dice, y si algún extranjero, aquí la palabra extranjero es la palabra hebrea ger en hebreo, extranjero, reside contigo y celebra la Pascua, circuncídele todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa podrá comer de ella. Escúchenme bien, señores judaizantes,
ustedes que no pueden, no saben hacer distinción, o sea, les cuesta muchísimo hacer una pregunta básica de exégesis. ¿A quién se le está hablando y en qué momento se está hablando? Porque este pasaje, esta instrucción de que si un gentil quería celebrar la Pascua se tenía que circuncidar, es una instrucción que se está dando en tiempos de la ley, en tiempos de el antiguo pacto. Pero nosotros no estamos viviendo en el antiguo pacto, estamos viviendo en el nuevo pacto ahora. Cristo vino y estableció un nuevo pacto, no como el que hice con ellos cuando los saqué de la tierra de Egipto. Jeremías 31, del 31 al 34. No es el pacto renovado, como tu padrino Iván de Hasabe Matz te quiere decir. Dice la Biblia, no como el pacto que hice con ellos cuando los saqué de la tierra de Egipto. Entonces, escúchenme bien. Cuando en el antiguo pacto, ¿qué esperanza tenía un gentil en tiempos del antiguo pacto? Ninguna. Dice Pablo que en un tiempo nosotros estábamos, hablando de los gentiles, estábamos lejos de Dios, sin la ciudadanía de Israel, sin Dios en esta vida y ajenos a los pactos y las promesas, dice Pablo. Esa era la condición del gentil en el antiguo pacto. Entonces, para que un gentil pudiera gozar de estas bendiciones, se tenía que judaizar, se tenía que circuncidar y judaizar, es decir, convertirse como en uno más de los hijos de Israel. Esto es lo que dice la Biblia de forma literal. Lo circuncidaréis y será como el nativo de la tierra. Lo circuncidaréis y ahora será otro hijo de Israel más. ¿Se entiende? Pero en el nuevo pacto, los gentiles ya no necesitan hacer eso para tener parte en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque ahora es en Cristo el Mesías en que hemos sido hechos cercanos. Por eso, ahora en el nuevo pacto, el gentil, para tener esperanza, no se necesita circuncidar, no se necesita judaizar. Ahora el gentil ha sido hecho cercano gracias a la fe en Jesús el Mesías. Eso es lo que dice Pablo en Efesios capítulo número 2. Te lo voy a leer rapidito, porque los judaizantes están en una abierta y descarada rebeldía contra Pablo. Dice Pablo en Efesios capítulo 2, por tanto recordad que en un tiempo vosotros los etnos, los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano de carne, vean la condición que tenía el gentil en tiempos del antiguo pacto. Estabais en aquel tiempo apartados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, versículo 13, subráyalo, por el amor de Dios, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Yo muchas veces he escuchado a Celorio de la secta Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México, que por cierto, este año voy a estar en Puebla, pronto voy a estar en México, voy a estar visitando México del 26 de junio al 10 de julio y vamos a ver si le hago una visita ahí a nuestro amigo Celorio, a la secta. Pero escúchenme bien, queridos hermanos, el apóstol Pablo dice que ahora nosotros hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero resulta que yo, cuando me pongo a escuchar a Celorio, el de la secta Gozo y Paz, tu padrino, lo escucho cada rato diciéndole a los gentiles que se tienen que circuncidar para entrar a los pactos. Ha hecho vana la cruz de Cristo y el sacrificio de Cristo, porque Pablo dice que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. No es la circuncisión la que ahora en tiempos del nuevo pacto nos da acceso a las promesas y a los pactos de la promesa. Es la sangre de Cristo. Y sugerir que hay que circuncidarse es atropellar por completo la teología de Pablo. Muy bien, sigamos. Volvamos un momento a Éxodo porque dice el pasaje, Éxodo 12:48,
que para que un gentil en tiempos del antiguo pacto, esto es lo que nunca dice los padrinos del YouTube, nunca dicen eso, nunca aclaran a quién se le está hablando ni en qué momento se les está hablando. Por eso son una secta y por eso hacen eisegesis, porque nunca preguntan a quién se le habla, cuándo se habla. Pero aquí, en tiempos del antiguo pacto, se dice que el gentil que quisiera celebrar la Pascua tenía que convertirse en un nativo más al ser circuncidado. Y quiero agregar algo. El versículo 49 dice, la misma ley será para el nativo y para el forastero que resida con vosotros. Yo he escuchado a los padrinos judaizantes decir, tienes que guardar Shabbat, y dicen, porque está escrito, una misma ley para el nativo y para el extranjero. Y sacan el pasaje completamente de contexto, porque cuando la Biblia dice una misma ley para el nativo y el extranjero, nunca está diciendo que toda la ley se va a aplicar de la misma manera para todos, porque cualquiera que supiera de la ley sabe que todos los más o menos 613 mandamientos de la Torá no son parejos para todos, porque hay algunos mandamientos que eran solo para los levitas, habían unos mandamientos que solo eran para los hombres, otros solo para las mujeres, otros solo para los reyes, otros solo para los cabezas de las tribus, inclusive había mandamientos exclusivos para los leprosos. Entonces, cuando la Biblia dice una misma ley para el nativo y el extranjero, no está refiriéndose a que la misma ley y todos los mandamientos, los mismos mandamientos que guarda el judío, los tiene que guardar el gentil. Nunca se está diciendo eso, están sacando el pasaje de contexto. Y este es un ejemplo, el de Éxodo 12:49, cuando dice la Biblia, la misma ley será para el nativo y para el extranjero, ¿a qué se está refiriendo? A que la condición de que los hijos de Israel para celebrar la Pascua tienen que estar circuncidados, aplicará de la misma manera para el gentil si quiere celebrar la Pascua. Ese es el pasaje en su contexto. Cosa que tu padrino judaizante, ¿verdad? Tu padrino Michael Root de Un Rudo Despertar, tu padrino Jim Stalin de Pasión por la Verdad, tu padrino Jaime Guzmán, tu padrino Celorio de la secta Gozo y Paz, tu padrino David, ¿verdad? De Huesos Secos, tu padrino Iván de Hazad Bemás y todo este montón de judaizantes nunca te quieren decir las cosas en su contexto. Muy bien, sigamos avanzando para ir terminando. ¿Qué significado tiene la fiesta de la Pascua para el cristianismo? Tiene significado, por supuesto. Y no es raro que nosotros nos reunamos en Pascua para conmemorar el significado que tiene en Cristo Jesús, no porque estemos guardando la Pascua, porque vuelvo a insistir, Moisés fue bien claro que estas festividades son para los hijos de Israel, pero Cristo murió en Pascua, entonces no es raro que uno se reúna en ese momento. La fiesta de la Pascua era una sombra del ministerio de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cuando Juan el Bautista, el último profeta del antiguo pacto, vio a Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es nuestra verdadera Pascua. Primera de Corintios 5:7. Pablo hablando de un caso de inmoralidad sexual en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, dice que Cristo es nuestra verdadera Pascua. Que por cierto, cuando los judaizantes quieren decir que sí hay que guardar la Pascua, te dicen que los corintios guardaban la Pascua porque eso lo dijo Pablo en Primera de Corintios 5:8, cuando dice, celebremos la solemnidad con ácimos de pureza. A ver, otra vez tus padrinos te mienten descaradamente porque sacan el pasaje de contexto. Mira, si tú le crees a los padrinos judaizantes que hay que guardar la Pascua porque Primera de Corintios capítulo 5, versículo 8 dice que hay que celebrar la solemnidad con ácimos de justicia, déjame decirte que la culpa es tuya por ser flojo. Eres un flojo que no estudia la Biblia y por eso caes en destrucción para ti mismo, como dice la Biblia en Oseas,
mi pueblo es destruido por causa de conocimiento. Porque vean lo que dice Pablo en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 8. Claro, tu padrino judaizante, ¿verdad? Creo que hay una madrina también, Katy Gómez, si no me equivoco. Tus padrinos te dicen, versículo 8, hay que guardar la Pascua porque los corintios lo hacían y te citan Primera de Corintios 5:8. Así que sigamos celebrando la solemnidad. Ve, ahí está, los corintios celebraban la Pascua. Sigamos celebrando la solemnidad, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con ázimos de sinceridad y de verdad. Bueno, si tú te crees eso, por flojo, eres un flojo que no estudia Biblia y por eso les crees. Porque cualquiera que tenga la decencia de querer realmente entender qué fue lo que dijo Pablo, se va a dar cuenta que todo Primera de Corintios, capítulo número 5, está hablando de un caso de inmoralidad sexual. Todo el capítulo habla de un caso de inmoralidad sexual, donde había un joven que andaba con su madrastra. Se estaba acostando con su madrastra. Y entonces Pablo, anonadado, alarmado, ¿verdad? Pablo, estupefacto del pecado que había en la iglesia, Pablo les dice que tengan mucho cuidado y empieza a hablar en un lenguaje alegórico, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, Pablo, para enseñar a los corintios de que no podían permitir este pecado, se sirve del ejemplo de la fiesta de la Pascua, donde Pablo dice, porque así como en la fiesta de la Pascua no se puede comer pan leudado, ustedes no pueden permitir que este pecado haya en la iglesia. Cuando Pablo les dice que celebren la solemnidad, no con levadura, no con vieja levadura, sino con nueva levadura, porque Cristo es nuestra Pascua, Pablo no está diciendo que los corintios celebran la Pascua. Pablo está diciendo que como Cristo es nuestra Pascua y Él ya fue sacrificado, tenemos que vivir una vida de santificación y por lo tanto tiene que ser echado ese malvado. Es lo que dice Pablo en el versículo 13. A los de afuera ya los juzgará Dios. Quitad de entre vosotros a ese malvado, dice Pablo. Ese es el contexto. Y eso es lo que no te dice tu padrino judaizante. Y tú le crees por flojo. Sigamos estudiando. Es muy importante la fiesta de la Pascua para el cristianismo, porque la sangre de Cristo nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Cristo derramó su sangre en una Pascua y por eso la iglesia se reúne para conmemorar ese día, porque recuérdese lo que dice Colosenses capítulo 2 del 13 al 14, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La sangre de Cristo nos libra de todo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo fue derramada una sola vez y para siempre, y fue en Pascua. Y por eso la iglesia ese día se reúne para conmemorar eso. Así como en Pascua, Dios libró a Israel de la esclavitud de Egipto, Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. Efesios 2 del 1 al 10. Y es por esta razón que la iglesia primitiva se reunía para celebrarla, según el historiador Eusebio de Cesarea. Escúcheme, según el historiador Eusebio de Cesarea, la iglesia primitiva acostumbraba a hacer un ayuno antes de Pascua y el ayuno terminaba el día de la Pascua. Se reunían en Pascua y ese día terminaba el ayuno. No guardaban la Pascua, se reunían en Pascua y terminaban ese ayuno el mismo día de la Pascua. Por supuesto, porque tiene significado. Porque tiene significado para el cristianismo. Entonces, cuando ustedes vean que la iglesia se reúne un 14 de Nisan en Pascua, no es porque esté judaizándose, no es porque esté pretendiendo guardar una fiesta que Dios nunca le pidió a los gentiles que la guardaran. Es porque nos estamos reuniendo para conmemorar algo que tiene un profundo significado cristiano. Nuestros hermanos judíos mesiánicos, ellos sí guardarán la Pascua, pero a nosotros los gentiles no se nos pidió hacer tal cosa. Y hermanos, hemos terminado la clase de hoy de la Pascua. ¿Qué nos queda? Bueno, la próxima clase que vamos a ver es la de las fiestas de las primicias. Vamos a estudiar las 7 fiestas
Y es más, vamos a estudiar otras fiestas más. Aparte de las 7, vamos a estudiar también la fiesta de Purim, la fiesta de Hanukkah, y vamos a mencionar varias cosas interesantes de las festividades de Israel. Queridos hermanos, hemos terminado. Quiero recordarles que este material, aquí dice Agustín Sergio Villarreal, dice, quisiera recibir esa teología paulina, ¿qué tengo que hacer? ¿Me pueden ayudar a estar en contacto con ustedes? Hermano, con todo gusto. Esta clase que acabas de ver, te la vamos a pasar completamente gratuita. Solo tienes que escribirnos a nuestros grupos de Telegram, perdón, a nuestro grupo aquí en Facebook, escríbenos al chat privado, dinos de qué país eres, te vamos a dar el link de tu país de residencia y ahí vas a poder descargar la lección en PDF, completamente gratuita. Y quiero recordarles, queridos hermanos, también que ahorita estamos con la matrícula abierta del Instituto Paulino. Ahorita el Instituto Paulino tiene la matrícula abierta. Si ustedes no lo sabían, el Instituto Paulino tiene, este Ministerio de Teología Paulina tiene iglesias que se llaman Río de Dios. Tenemos la sede aquí en Costa Rica y tenemos 3 iglesias en México. Si ustedes son de México y quieren añadirse a este ministerio, por favor escríbanme también para ponerlos en contacto con los pastores. Tenemos una célula ahorita que se está reuniendo y que va a comenzar como iglesia en el 2024 en Valladolid, Yucatán, a cargo del hermano Jesús Alcocer. Tenemos también una célula que está por abrirse en Puebla y que el 2024 comienza como Iglesia Río de Dios en Puebla, a cargo de los pastores, del pastor Roberto y su esposa Gabriela. Y también tenemos una iglesia ya funcionando en Ciudad de México, también cerca del Estadio Azteca. Así que si ustedes quieren añadirse a los ministerios de Río de Dios, pónganse en contacto conmigo, yo los pongo en contacto con los pastores. Y si alguno de ustedes es de Costa Rica y no tiene dónde congregarse, también se puede reunir con nosotros. Aquí tenemos la sede, estamos en Tibás, Ok, para terminar, déjenme decirles, bueno, que la matrícula del Instituto Paulino está abierta y tenemos bastantes cursos disponibles. Vean nada más así de reojo los cursos rápidamente. Paulo y la sanidad mental. Tenemos este curso que lo va a dar el doctor Serafín Contreras, que está relacionado con problemas de depresión, pero yo sobre todo los invito para que lleven este curso, Herejías Judaizantes. Este es un curso en donde vamos a hablar de quiénes son los judaizantes, cómo hay que tratar con ellos, cómo hay que hablar con ellos. En Teología Paulina tenemos, queridos hermanos, escúchenme bien, en Teología Paulina tenemos escúchenme bien, cientos de testimonios de personas que han dejado las sectas judaizantes e inclusive hoy en día son estudiantes del Instituto Paulino. Nosotros tenemos experiencia, gracias al Señor, de cómo tratar con judaizantes y tenemos no unos, cientos de testimonios de gente que ha abandonado la secta judaizante, se arrepiente y se reintegra a su congregación. Los invitamos a llevar este curso de herejías judaizantes. Tal vez tú se te hizo tu esposa judaizante o tu esposo, tu hermano o peor aún tu pastor. Lleva este curso. Invítalo a él también a llevarlo. También los invitamos para que lleven el curso que va a dar el profesor Gabriel Burgueño, Historia de la Iglesia 2. En este curso se va a estudiar la historia de la iglesia desde el Concilio de Nicea hasta la Reforma Protestante. No se va a estudiar la Reforma Protestante, pero se va a estudiar los inicios de esa etapa nada más. También los invitamos para que lleven el curso de Griego 2 con el doctor Abner Vince, que es un excelente profesor de griego. También él va a dar Hebreo 1 para los que quieren aprender a hablar, los que quieren aprender a leer el hebreo y estudiar hebreo bíblico. Lleven Hebreo 1 también con el doctor Abner Vince. Mire qué preciosos los cursos que tenemos acá. También tenemos textos paulinos, 2 de Corintios. Este lo va a dar el hermano Ives Ramírez. Él es chileno y tiene un diplomado en teología. El licenciado Jorge Carrillo va a dar el curso de Evangelio de Juan.
Este servidor de ustedes, mi persona, voy a estar dando el curso de textos paulinos colosenses. El licenciado Jorge Carrillo y el reverendo Gabriel Burgueño van a estar dando el curso de Filosofía Cristiana 2. Y el último curso que tenemos para ustedes es, para este trimestre nuevo, es Pablo y la sanidad mental, que lo va a dar el doctor Serafín Contreras. Este es un cursazo, hermanos, porque este curso lo va a dar este hermano que tiene un doctorado y una especialidad en adicciones sexuales y traumas. Él está especializado en Texas sobre este tema. Se graduó en Texas sobre este tema. Entonces, los invitamos para que nos escriban al chat privado y les podamos dar toda la información para que ustedes puedan matricular los cursos del Instituto Paulino. Queridos hermanos, muchas gracias por haber estado conectados con nosotros. Estén atentos a las próximas clases que vamos a estar teniendo acá. Esta clase también la vamos a estar subiendo dentro de un ratito a YouTube. Que Dios los bendiga y que tengan mucha paz.